Y con eso el análisis de estos 6 años dio resultado. Lo que pudimos detectar fueron 6 efectos principales, a los cuales ya hemos hecho referencia y vamos a cubrir brevemente uno por uno, que siguen la misma estructura del libro. Y no vamos entonces a desarrollarlos, simplemente los mencionamos como un abrebocas para que se animen a leer el libro, pues los puedan estudiar con más profundidad. El primero lo llamamos el efecto creador y consiste en la documentación que hicimos de la forma como la prensa básicamente cambió la forma de hablar de los desplazados y de hecho de la Corte Constitucional a raíz de la sentencia. Hicimos entonces un barrido del año 2000 al 2009 y vimos que antes del 2004 la Corte tendía a hablar de los desplazados como una especie de efecto secundario del conflicto armado, como personas que sufrían el desplazamiento porque había habido un episodio específico en el Chocó de violencia guerrillero paramilitar, pero no como sujetos de derechos. Y el análisis de prensa muestra que posteriormente ese enfoque, la forma de ver a los desplazados y ver a las entidades relevantes de la sociedad civil y del Estado en relación con el tema cambió sustancialmente y creó también además toda una esfera de interacción entre actores de la sociedad civil, entre actores estatales que se mantienen. El otro efecto fue un efecto de desbloqueo. Al efecto de desbloqueo nos referimos que cuando expide la Corte la sentencia en el 2004, a pesar de existir la ley 387 sobre desplazamiento y documentos de políticas públicas, el Estado estaba relativamente paralizado. Y lo que hace la sentencia es estaba inactivo a pesar de esos documentos, y lo que hace la sentencia es que produce como un choque y sacude el aparato estatal y lo pone en movimiento. Un ejemplo clarísimo es el aumento del presupuesto y otro ejemplo muy claro es la emisión de la expedición de programas de emergencia para la atención de la población desplazada. El tercer efecto que indicamos entre directos y indirectos es el de políticas públicas. Como decía antes, a pesar de existir leyes y distintos documentos, no podemos decir que había una política pública articulada en funcionamiento. Y lo que hace la Corte es entrar a intervenir la Corte adopta lo que nosotros llamamos dos modalidades. De los años 2004 al 2008, la Corte juega un papel más de orientadora de políticas públicas, emite unos ciertos lineamientos con base en el derecho constitucional sobre qué deben contener esas políticas públicas y cómo se deben implementar. Pero viendo que el gobierno se estaba demorando en reaccionar, que todavía había problemas en términos de políticas públicas, la Corte interviene en las 3 fases de la política pública y se vuelve, a partir del 2008, se vuelve mucho más activa e interviene tanto en el diseño como se vuelve evaluadora de la implementación y es parte activa del seguimiento de esa implementación de esa política pública. Y un cuarto efecto es el efecto coordinador. Lo que era clarísimo antes de la expedición de la sentencia es que había una falta de coordinación entre las entidades encargadas del desplazamiento forzado. Esta descoordinación se veía en los 3 niveles. El primer nivel era el nivel nacional, central. Entonces las entidades del nivel nacional no estaban articuladas entre sí, pero también se veía una desarticulación entre el nivel central y las entidades territoriales, gobernaciones y alcaldías. Pero además también existía una descoordinación al interior de estas entidades territoriales, la cual también es naturalmente muy grave, dado que los desplazamientos ocurren principalmente en estas zonas. Entonces lo que entra a hacer la Corte es a dar órdenes y a ella misma incentivar procesos de coordinación en estos 3 niveles. Por eso decimos que la Corte se convierte, juega un papel de racionalizadora de la política pública y racionalizadora del aparato estatal.
Y para terminar, documentamos un par de efectos que, uno sobre todo que es bastante peculiar en el sentido que es bien innovador en contexto de derecho constitucional comparado, y es un proceso de deliberación que la Corte ha impulsado con un alto costo institucional en el sentido de mucho esfuerzo, mucho trabajo, para involucrar a entidades de la sociedad civil, por ejemplo, a quienes hacen parte de la Comisión de Seguimiento de la Política sobre Desplazamiento Forzado, pero también a entidades como Planeación Nacional, como obviamente Acción Social, entidades estatales que están a cargo de la política, y por otro lado llamando a actores clave como ACNUR y otras organizaciones nacionales e internacionales que de manera muy interesante han participado en las audiencias, y de hecho a través de esas audiencias, en buena parte de los autos de seguimiento, se han construido indicadores, un buen número que pasa de 100 indicadores de avance en el goce efectivo de derechos. Este punto sí, mañana seguramente cuando lo hablemos con los colegas de India y de Sudáfrica, etcétera, que tienen cortes bastante activistas, les llama la atención, y de hecho a los especialistas comparados les ha llamado bastante la atención cómo en Colombia se ha podido impulsar un proceso que ha aumentado la deliberación pública en lugar de reemplazarla, que es normalmente la crítica que se le hace a las Cortes, que están reemplazando la deliberación y la democracia. Y por último, un efecto social que es difícil de sintetizar aquí, porque aquí metemos todo lo que normalmente se evalúa en los análisis clásicos de impacto del activismo judicial, y es ver en últimas si los desplazados están mejor o igual o peor que antes de la sentencia. Aquí nosotros hacemos unas conclusiones, formulamos conclusiones muy tentativas, primero porque no hay línea de base, es decir, no hay datos equiparables antes del 2004 para compararlos con los que hoy existen, tanto en el Estado como en la sociedad civil, las encuestas nacionales de verificación, por ejemplo, que han surgido en muy buena parte por el mismo proceso de la T025. Así que es metodológicamente imposible decir si ha mejorado o ha empeorado o se ha mantenido igual la situación de la población desplazada. Hay indicadores, sin embargo, hay indicios mejor que sugieren que, por ejemplo, en temas como salud y educación, la cobertura ha mejorado sensiblemente, que, por ejemplo, el presupuesto se ha multiplicado, de hecho, en términos anuales por 10 en un periodo que analizamos, de tal forma que aquí hay elementos de juicio que indican, que dan pistas, para que en el futuro una evaluación que ojalá alguno de ustedes hagan, porque yo creo que aquí, nosotros aquí llegamos, ¿no? Hasta el año 2010, hicimos de tal forma que se vea si en el futuro, y dependiendo cómo evolucione el proceso, esta sentencia marca una diferencia, y el proceso de seguimiento una diferencia en la situación de la población desplazada, que es en últimas obviamente lo que todos tenemos en mente. Una última nota sobre las conclusiones. 6 años en un tema como el desplazamiento es poco tiempo. Está el tema del desplazamiento, o el fenómeno de la tragedia del desplazamiento lleva incubándose por lo menos 4 décadas, e incluso si uno atiende otros análisis históricos, mucho más tiempo, de tal manera que 6 años, a pesar de que parece un largo proceso de seguimiento, es realmente en términos históricos una minucia, un término muy corto. Así que lo que hacemos nosotros aquí es lanzar unas conclusiones preliminares y decir, bueno, estos 6 primeros años se ven así, habrá que esperar para hacer juicios definitivos, y en ese sentido nosotros dejamos abierta la agenda de investigación para que ojalá otros la retomen en ese punto. Quisiéramos entonces terminar aquí solamente agradeciendo, porque creo que ya ahorita la palabra la deben tener los comentaristas, los panelistas invitados, entre los cuales a propósito están varios de los entrevistados, más los que fueron entrevistados intensiva y repetitivamente, sometidos a interrogatorios para este libro, y que encuentran ustedes ahí en las citas en varias partes. Aquí están, por ejemplo, en el siguiente panel Marco Romero, Andrés Celis, en el panel posterior de Arenas Reales, de tal manera que ustedes van a ver, ellos reconocen allí sus citas, y los primeros agradecimientos para ellos, que junto con Luis Eduardo Pérez nos acompañaron en todo el proceso de elaboración de la investigación, cuando ellos sabían, ya eran expertos en desplazamiento, y nosotros apenas empezábamos a adentrarnos en el tema muy complejo. Además de los colegas de justicia, queremos agradecerle a quienes estuvieron en el proceso editorial, especialmente a Marta Rojas, que
hizo una labor impecable y que por ella tienen ustedes el libro hoy en sus manos. Alejandro Ospina, que es responsable de cualquier cosa que se vea medio bonita en este auditorio, desde esta presentación, no crean que yo la hice, hasta la filmación, la carátula del libro, etcétera, etcétera. Queremos agradecerle también a nuestras familias, pero ese agradecimiento obviamente está en las páginas del libro y no lo vamos a repetir aquí porque está más en el corazón. Muchas gracias.